Pero muy buenas noches, bienvenidos sean todos a una emisión más de su programa, edición especial. Hoy con una entrevista muy especial con la participación del licenciado Tomás Herrera. El licenciado Tomás Herrera es el abogado del pastor Dorian Mena de la Fundación Solo es Cuestión de Fe, quien en días pasados ha estado sonando fuertemente toda vez que ha sido acusado o citado a una indagación por el caso de los niños o niñas abusadas en el área de Veraguas, en dicha fundación que se decía al principio que era un albergue, pero que resulta que no es un albergue, sino una fundación. El licenciado Tomás Herrera pues nos va a estar arrojando luces a todo lo que gira en torno a este caso. Muy buenas noches, licenciado Herrera, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. En efecto, como bien dijo, soy el licenciado Tomás Herrera, abogado del pastor Dorian Mena de la Fundación Solo es Cuestión de Fe, ubicada en Santiago de Veraguas. En efecto, esta situación, que es un caso muy en particular, es una investigación por supuesto maltrato al menor, en el cual se ha acusado a algunos miembros de la fundación de supuestamente maltratar a unas adolescentes que habían sido llevadas por el CENIAF durante un periodo corto de tiempo. Explico esto porque para el 17 de mayo del año 2020, estas jóvenes que habían sido llevadas al Centro de Rehabilitación de Mujeres ubicado en Caratales de Ponuga, en Santiago, por funcionarios del CENIAF, las cuales se encontrarían en este sitio por espacio no mayor de 3 semanas, que fueron abandonadas prácticamente por el CENIAF por espacio de más de 3 meses, sin insumos, sin alimentos, sin medicamentos, sin tomar en cuenta el periodo escolar. Se evaden de este centro de rehabilitación en el cual... Díganos, sí, eso es, queremos saber, queremos que nos diga muy puntualmente qué sucedió en el caso en específico de esta fundación y si en efecto es una fundación o es un albergue. Sí, en efecto, estas chicas que fueron dejadas allí por el CENIAF protagonizan una riña entre ellas, se evaden del centro de rehabilitación y al ser ubicadas por las unidades policiales y por algunos vecinos, estas indican que habían sido víctimas de maltrato. Este centro no es un albergue para menores de edad, como lo podría establecer las leyes que en Panamá rigen desde el año 2009. Se trata de un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogodependencia, alcoholemia, problemas mentales, que es una entidad privada que presta un servicio a personas que van de manera voluntaria o a los familiares que llevan a estas personas con problemas para ser restauradas. ¿Quiénes son los que llevan a estas niñas a el centro? ¿Familiares de las niñas? Son funcionarios del CENIAF, específicamente 7 funcionarios del CENIAF y un funcionario de MIDES, de los cuales uno de estos funcionarios es el propio director de CENIAF de Santiago. Llevan a las niñas con la excusa de que se mantendrían en este sitio por espacio no mayor a 3 semanas. Ahora, ¿es legal? ¿Esa acción es una acción legal? ¿Se puede llevar a niñas, adolescentes, a una fundación de adultos? Claro que no. La ley de hecho contempla esta separación justamente por motivos de seguridad. Al fin y al cabo se trata de menores de edad que no pueden compartir procesos con adultos. Además, se escaparía de las manos situaciones como las que está pasando actualmente. ¿Qué sucede? Los centros de rehabilitación albergan personas con trastornos graves por efecto del consumo de sustancias o por otras enfermedades mentales. Estos centros no no están en la capacidad de albergar menores. Pero ¿qué sucede? El CENIAF, viendo los años de experiencia del pastor
la ayuda que hace constantemente a la comunidad y a las autoridades, le piden el auxilio de mantener a estas chicas por espacio no mayor de 3 semanas, aduciendo supuestamente que las mismas no tenían dónde ser ubicadas, puesto que se habían evadido de varios albergues, y que esto lo harían hasta tanto pudiesen ubicarlas en un lugar destinado para ellas. Sin embargo, no fue así. En vez de 3 semanas, transcurrieron poco más de 3 meses. Y en este tiempo, obviamente, chicas que no están acostumbradas a compartir con personas como estas que tienen problemas de drogodependencia, que van voluntarias a un centro de restauración como este, un centro de rehabilitación, que no están acostumbradas quizás a este tipo de situaciones, se evaden como ya lo habían hecho anteriormente de otros albergues y lastimosamente aducen haber sido víctimas de maltrato. Lo que a mí me llama la atención es esto, que antes del día 17 de mayo no existía ni una sola queja, ni un solo reporte, ni una sola denuncia de supuestos maltratos, tomando en cuenta que hay el área donde se encuentra este centro de rehabilitación está totalmente abierta. Las personas pueden salir libremente en el momento en que así lo deseen y no existe ningún tipo de cerca o de encierro que no le permitiera a ellas pedir algún tipo de auxilio en el caso de que estuviesen siendo maltratadas. Ahora, licenciado, ¿no considera usted que de haber alguna responsabilidad primaria no debiera recaer entonces sobre los funcionarios que llevaron o sobre la institución que llevó a estas niñas allá, a sabiendas que, número uno, no es una fundación para menores de edad? Número dos, lo hacen con con el deseo de que estén allí un tiempo mínimo, pero exceden el tiempo. Aquí hay dos situaciones. Número uno, yo creo, usted es abogado, usted me dirá, me parece que se viola el derecho del menor al ponerlo en una situación riesgosa. Está sacando un menor con algunos problemas, lo estás metiendo en una institución donde hay gente también con algún tipo de problemas, ¿verdad? Me parece que eso pone en algún grado de riesgo a las adolescentes, independientemente de la mejor voluntad que pudiera tener el pastor y la organización de querer apoyar a esta organización, al CENIAF, en darles un apoyo, el cual se supone que iban a hacer, creo que usted dijo 3 semanas o Correcto. 3 semanas, y entonces se excede el tiempo por parte de la institución, lo cual lleva pues a que se dé lo que se dio a la postre, el abuso de las niñas y todo. O sea, me parece a mí que hay una extralimitación de funciones cuando se toma esta decisión, y más cuando se deja mucho más tiempo de el que se había acordado. Se pone en riesgo la integridad de estas adolescentes. Entonces, ¿no debiera entonces haber una responsabilidad primaria para con la organización o la entidad gubernamental que tiene la obligación de dar o poner a las muchachas en un albergue con las características para este tipo de personas y este tipo de adolescentes? ¿No le parece a usted eso? Claro que sí. Definitivamente que el CENIAF es la autoridad regente de los menores de edad. Por eso es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En ese sentido, ellos eran los que deberían velar principalmente por la ubicación de estos menores en un lugar propio para ellas. El solo hecho de haberlas llevado a el centro de rehabilitación implica responsabilidad primaria por parte de funcionarios del CENIAF. De igual forma, ellos firmaron un documento como responsables de estas jóvenes. Hoy día, el día martes, se ha hecho una imputación de cargos en contra del pastor Dorian Mena por supuesta negligencia de una situación que en evidencia debía corresponderles a los funcionarios del CENIAF, principalmente porque ellos son los guardas y garantes de estos menores, no mi representado,
quien solamente accedió a brindarles techo por un periodo de 3 semanas, según indicó el CENIAF, para poder reubicarlas. Esto me parece sumamente injusto que el día de hoy una persona que, valiéndose pues de sus valores, del apoyo a la comunidad, del trabajo que ha hecho durante este tiempo, le haya prestado este auxilio porque llegaron a altas horas de la noche incluso con las menores, y que hoy día se deje entredicho toda su trayectoria aduciendo que es negligente o que hubo situaciones de maltrato. Nosotros hemos aportado en la carpetilla las pruebas, testigos presenciales que son vecinos del lugar, que han manifestado que en ningún momento se dieron situaciones de maltrato. Por el contrario, fueron las menores quienes se evadieron del lugar luego de protagonizar esta riña entre ellas. Además de esto, es contradictorio el testimonio de las menores por cuanto la persona que aducen las agredió. Es una persona muy, pero muy fornida, físicamente hablando, de lo cual, de haber cometido estas supuestas agresiones, las lesiones que hubiesen causado hubiesen sido muchísimo más graves que las niñas mantenían que eran correspondientes, obviamente, a la de otras personas de su misma edad. Licenciado, en la orden de indagación que le hacen llegar a usted de su defendido, también le compulsaron alguna orden también a los funcionarios del CENIAF, quienes fueron los que llevaron a estas niñas a un centro que no tenía las condiciones para niñas adolescentes. Bueno, se trató de una audiencia en la que se formuló cargos a mi representado y no para nada, ni siquiera se mencionaron a los funcionarios, aun cuando nosotros mismos presentamos el nombre, departamento y cargo de cada uno de ellos para su investigación. Es más, dése cuenta, nosotros solicitamos investigarse a los funcionarios de CENIAF y el Ministerio Público negó nuestra solicitud indicando desconocer el paradero de este despacho, cuando ese despacho en Santiago queda justamente al lado del Ministerio Público. Nos pareció sorprendente y de verdad insultante que nos hayan contestado de esta manera, porque es evidente y tenemos hasta las vistas fotográficas que en efecto existe un letrero enorme que dice CENIAF al lado del Ministerio Público. O sea, es una burla total y corresponde efectivamente a que para la fecha del 17 de febrero del año presente, el señor presidente emite una serie de comentarios en una conferencia de prensa y en esas instrucciones para nada indica que se investigue a los funcionarios que cometieron las faltas. Me parece sumamente burlesco porque 2 días después a este anuncio, el 17 de febrero, es que llaman e imputan cargos en contra de mi representado, el señor Dorian Mena, quien ya no había sido investigado porque no tenía nada que ver en el proceso. Dese cuenta, el proceso fue el 17 de mayo. Se hace imputación de cargos a 2 personas en agosto del año 2020. Y 4 meses después, luego de que el señor presidente rindiera esta entrevista, entonces se hace alusión a mi representado y un supuesto delito de negligencia que no existe, que no cabe. Se mintió flagrantemente al momento de la audiencia al señalar que el señor Dorian Mena era el encargado del campamento del Centro de Rehabilitación de Caratales, por cuanto ya se había imputado cargos a las personas que estaban a cargo en agosto del año pasado. Además de esto, se ignoró totalmente algún hecho evidente. El señor Mena tiene sus oficinas en la ciudad de Santiago, a 2 horas y media, casi 3 horas de distancia del campamento de Caratales, donde se dieron supuestamente los hechos. ¿Usted cree que el pastor lo usaron como chivo expiatorio de la situación que se viene dando en el país? Es evidente, claro que sí, es evidente. ¿Por qué no han señalado a ningún funcionario de CENIAF? Se han visto renuncias del procurador, renuncias de quien era la actual directora de CENIAF. Sale a relucir una carta indicando ahora que fue que la obligaron a renunciar. Sale a relucir una carta de febrero, una carta de renuncia donde indica todas las falencias. Hay entrevistas de los anteriores directores de CENIAF
indicando todos los recursos y todas las oficinas que dejaron vigentes al momento en que dejaron sus cargos. Pero hoy día no existe ni un solo funcionario que fueron los encargados de la tutela de esos chicos, de esas chicas, en cada uno de los casos puntuales, de ponerlos en estos albergues y en el caso de la fundación, ponerlos en este centro de rehabilitación, y no hay ninguno de ellos investigado. A nosotros nos parece funesto esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que se haga un traslado de responsabilidad al último prácticamente de la cadena alimenticia? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que se libere así de simple de responsabilidad quienes tenían la responsabilidad directa de las menores? ¿Por qué? Porque al momento en que un juez de niñez y adolescencia resuelve medidas de protección, los pone a cargo del CENIAF. Y el CENIAF dice ser garantes de la salud, de la protección, de la alimentación y demás de estos chicos. Y lo que hizo fue limpiarse prácticamente de su responsabilidad. Estamos hablando de que hubo casos inclusive de violaciones, casos de maltrato, casos de peculado. Hay distintos casos, distintos delitos que no están relacionados los unos con los otros, pero sí hay un común denominador en ellos. Los funcionarios de CENIAF tenían responsabilidad y en ninguno de estos casos hay funcionarios del CENIAF investigados. Entonces, ¿considera usted que es una violación por parte de los funcionarios del CENIAF al derecho de estos adolescentes el haberlos llevados a una fundación que no tenía las características para adolescentes, sino que era una fundación para personas adultas y con problemas de adicción? Claro que lo es. Claro que lo es, y de ahí deviene toda la responsabilidad. Perfecto. Licenciado, ¿la fundación tiene algún tipo de subsidio o ayuda por parte del gobierno? Claro que no. ¿Cómo se sostiene esta fundación? La fundación se sostiene por parte de donaciones de empresas privadas que donan en especie alimentos secos, algunas personas que se han acercado a donar a la fundación, y cuando las personas van voluntariamente, ellos aportan para sus gastos cuando están en las instalaciones de la fundación. Esa es la forma en la que la fundación se sostiene y no tiene nada que ver con el gobierno o un subsidio económico. De hecho, en algunas ocasiones el MIDES lleva algún tipo de alimento seco y demás, pero no tiene ningún tipo de relación directa con el Estado. ¿Tiene usted conocimiento si el MIDES le dio algún subsidio a la fundación por el tiempo que iba a tener o tuvo a estas menores allí? No, ni el MIDES ni el CENIAF no dejaron absolutamente nada. Simplemente fue como quien te deja un carro para que se lo cuides. Cuídame aquí 3 semanas, no dejaron alimentos, medicamentos, ni absolutamente nada. Entonces fue la fundación la que corrió con todos los gastos de alimento y de mantención de las adolescentes. Exactamente. Y me parece muy triste escuchar en algunos medios decir que se les daba comidas dañadas o vencidas. Eso es totalmente falso. Las empresas que colaboran con la fundación son empresas de mucho renombre en este país. Son empresas que nos han enviado inclusive a sus gerentes dispuestos a rendir entrevistas sobre las condiciones de los alimentos que ellos donan, que son alimentos aptos para el consumo humano. Son alimentos que evidentemente se le proporcionan a la fundación para un fin, y es imposible que una empresa de estos calibres como la que estaremos aportando en el expediente o en la carpetilla se presten para entregar alimentos en mal estado. ¿Qué tipo de actividades realizan en el centro de rehabilitación? En el centro de rehabilitación se ayuda espiritualmente, psicológicamente. Algunos trabajadores sociales apoyan en la misión de restaurar a las personas con adicciones, con consumo. Se hacen talleres, se hacen también prácticas cognitivas, se hacen además, se les auxilia en terapias utilizando como taller la agricultura y otras tareas similares. En ese sentido, las personas son alejadas prácticamente de los círculos viciosos en los que se encuentran,
se le imparte la palabra de Dios, se le ayuda a entablar una relación con Cristo, a perdonar, a auxiliarse con sus familiares, y que estas situaciones de drogadicción, de alcoholemia y demás, darles o enseñarles más bien a ellos que son las situaciones que los autodestruyen. En ese sentido, son más de 25 años de experiencia que tiene el pastor Dorian Mena en esta tarea de centro de rehabilitación. Y en el caso de las mujeres, démonos cuenta, en Panamá prácticamente no existen centros como este para mujeres. Y me parece muy triste porque ahora, por una situación que no propició el pastor Mena, que no propiciaron los miembros de la fundación, se están viendo involucrados en esta situación. Si mi representado, el pastor Mena, hubiera sido un hombre que no fuese temeroso de Dios, un hombre que no amara las almas, él le hubiese cerrado las puertas al CENIAF y a estas jovencitas como muchas otras instituciones lo hicieron. Pero por haber tratado de auxiliar a una autoridad, ahora se ve involucrado en este tipo de situaciones de las cuales es totalmente inocente y consta en la carpetilla con los elementos que hay hasta hoy. Llama poderosamente la atención, licenciado Tomás Herrera, de que la justicia haya pasado por alto el hecho que a mí me parece que es el hecho fundamental aquí en este caso, que es el del CENIAF tomar la decisión de llevar a unas niñas adolescentes a un centro contrario a la condición de estas jovencitas. La llevan a un centro que es un centro para adultos y donde se trabaja con personas que tienen problemas de drogadicción. Me parece hasta cierto punto algo de irresponsabilidad allí. Me parece que se violan algunas. Habría que ver y leer la reglamentación que tiene el CENIAF como institución para saber cuáles son los lineamientos y las normas a las cuales se tiene que ceñir esta institución para ver si en efecto están o violaron alguna normativa de esta institución, para poder pues también exigir que se le traslade también algún tipo de responsabilidad por un acto que a todas luces está fuera de orden. Es un acto que está totalmente fuera del orden y que entendemos que el pastor, como hombre de Dios, como hombre bondadoso, quiso ayudar al CENIAF recibiendo a estas niñas con un término pactado por el CENIAF de 3 semanas que se convirtió en 6 meses, en donde 3 meses. En 3 meses, perdón. Correcto. En donde el CENIAF ni siquiera colaboró con la alimentación de estas niñas, y que a la postre pues el pastor termina siendo enjuiciado o siendo conducido a una citación por usar de misericordia, pudiéramos decirlo así, con estas niñas. Mi siguiente pregunta, licenciado, es ¿cómo va el caso? ¿En qué etapa estamos del caso? Actualmente estamos en la etapa de investigación. Restan 2 meses del término de investigación. El Ministerio Público, cuando hizo la imputación de cargos contra el pastor el día 2 de marzo, no se le permitió extender el tiempo de investigación, es decir, que solamente le restan estos 2 meses. Solicitaron también la aplicación de medidas cautelares en contra del pastor. Solicitaron ellos una medida de reporte, como lo establece el artículo 224. Sin embargo, nótese esto: al momento de sustentar esa petición, la Fiscalía aduce que solicitaba el reporte para que mi representado llegase a un método alterno de solución de conflictos. ¿Cómo se traduce esto? Que ellos estaban buscando presionar a mi representado con una medida cautelar para que firmase un acuerdo de pena o algo similar. A nosotros nos parece un insulto total que el Ministerio Público se haya atrevido a hacer una manifestación como la tal. Es más, el juez
al momento en que le pide que sustente en atención a los artículos 222 y 227 del Código Procesal Penal que establecen las reglas y los requisitos para la aplicación de medida cautelar, la fiscal nunca sustentó. Parece como si esos artículos no existiesen para ella y no supo nunca contestar en relación a los llamados riesgos procesales. Y existen las constancias toda vez que esa audiencia se grabó en audio y video. Véase esto. Al momento en que nosotros solicitamos o se nos dio la palabra o se nos corrió traslado de esta solicitud, le dejamos claro a la fiscal que primero no había sustentado absolutamente nada en relación a ningún riesgo. Y contrario a eso, no existen los elementos ni siquiera para imputar, pero se tiene como mala costumbre, aunque la norma establece el principio contradictorio, que a cualquiera se le puede imputar porque el Ministerio Público solamente tiene que comunicar, lo que me parece insensato, porque aún sin tener elementos, el Ministerio Público imputa y listo. Entonces, a la hora de resolverse medidas cautelares, que son situaciones que restringen la movilidad y la libertad corporal, se les negó por no tener ningún sustento. El señor Dorian Mena tiene más de 25 años trabajando en contra del delito, en contra del consumo de drogas, en contra del abuso de sustancias. No podría jamás representar un peligro ni siquiera para la comunidad. No se sabe ni siquiera qué hizo el CENIAF con estas menores. No se ha obtenido contacto nunca más con ninguna de ellas desde el 17 de mayo del 2020, entre otras circunstancias que el Ministerio Público jamás sustentó. Es más, hicieron una solicitud que me pareció totalmente descabellada porque pidieron al juez que se cesaran las funciones de la fundación, las actividades, y eso lo replica el fiscal Markel Mora, que es el fiscal superior de Santiago, aduciendo en una entrevista que ellos pidieron que se suspendieran las actividades de la fundación, pero que el juez manifestó que eso era una solicitud de carácter administrativo. En efecto, es una solicitud de carácter administrativo que no le corresponde ni siquiera al Ministerio Público. Eso no le corresponde al Ministerio Público. Y aún más, ni siquiera al CENIAF, por cuanto la fundación es una fundación de interés privado. Es decir, que no tiene una responsabilidad directa con el Estado. Lo que pasó en este caso deviene de una ayuda, de un auxilio que se le prestó a una entidad que no sabía qué hacer con esas muchachas a esa hora de la noche. De lo contrario, mi representado no se encontraría en ninguna situación como esta, porque él no trabaja con menores de edad. Es como quien deja a los niños donde la vecina y le dice, cuídamelos aquí, y no regresa más por sus hijos. Lo mismo se podría traducir en lo que hizo el CENIAF. Ellos tenían en ese momento la guarda, la tutela, la custodia de esos menores. Y le dieron al pastor sabiendo que ese era un centro para adultos con problemas de drogadicción. Cuídemelos aquí. En 3 semanas las venimos a buscar. 3 semanas se convirtieron en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Y eso obviamente que desencadenó situaciones. Si las chicas ya se habían evadido de centros para menores, no una, varias ocasiones, ¿cuánto más iban a evadir en esta ocasión de un centro para adultos? ¿Me explico? Entonces, licenciado Tomás Herrera, pudiéramos decir que las personas que debieron estar siendo impugnadas no se les ha siquiera llamado, y quien salió a hacerle un favor es quien está siendo impugnado. Exactamente. Veamos el panorama desde otro punto de vista. ¿Qué hubiese pasado si Dorian Mena cierra la puerta a estas chicas? ¿A dónde las hubiese tenido que meter el director de CENIAF de Santiago? Se las hubiese tenido que llevar para su casa. Porque si no se las aceptaban en ningún lugar, no las podía dejar en la calle tiradas. ¿Qué iba a pasar con esas chicas? ¿Qué iba a suceder? No, lo cierto es que él no estaría metido en este lío. Y también no hubiese sido su problema. Y también el incumplimiento por parte del CENIAF en no ir a recoger a las niñas en el tiempo que ellos se comprometieron a ir a buscarlas, sino que simplemente la dejaron allí a la buena de Dios, como a la buena de Dios dice, para salir ahora a acusar al pastor por la negligencia y la irresponsabilidad y el incumplimiento de sus deberes de
ellos como los garantes de la integridad física y la salud de estas niñas. Sus últimas palabras, licenciado. Cómo no, a mí me sorprende mucho este caso y que se haya dicho que hubo maltrato cuando no hay, uno, los elementos. Segundo, que nosotros tenemos videos de esas jovencitas sonrientes y felices, llamándoles papá a quien ahora señalan como su supuesto agresor. En sus propias entrevistas han dicho que no había situaciones anteriores, sino hasta ese día. Y dijeron, mintiendo, que a las otras señoras mayores con problemas de drogadicción y problemas mentales las agredían físicamente. La unidad de protección a la víctima fue a hacer una inspección a ese lugar y se dieron cuenta que no existían situaciones de maltrato, que no habían, y así lo dejaron establecido en un informe pericial, que no habían situaciones de maltrato. Entonces, ¿cómo es posible que por dejarse llevar por la presión mediática, por una conferencia de prensa del presidente, si hay separación de poderes? Hay separación de poderes. Entonces, cada vez que salga una autoridad de los medios diferente al Ministerio Público, va a decir, bueno, mete preso a aquel o al otro. Y se va a hacer así. Entonces, ¿qué Estado de Derecho estamos viviendo? ¿Dónde está la Constitución de este país? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el derecho a la defensa, a la estricta legalidad? ¿Dónde están? ¿Dónde está la investigación objetiva que habla del artículo 24 y 70 del Código Procesal? Esto lo deben saber los funcionarios y dice que se obligan a ser objetivos y no lo hacen. Su mensaje a la población panameña para despedir. A la población panameña yo le quiero dejar este sentir. Sí, es triste y molesto lo que está pasando con algunos albergues a nivel nacional. Se deben hacer las investigaciones y de resultar los responsables le debe caer el peso de la ley, pero no son todas las fundaciones en las que se están investigando, no son todos los albergues, no son todos los centros de resocialización o de rehabilitación, son algunos. La propia Asamblea hizo un informe que de 50, 14 con anomalías, 8 con procesos. Eso es un número ínfimo. Y son casos muy puntuales y aislados el uno del otro. Se ha creado una sensación generalizada de que en todos los albergues del país se maltratan y se violan a niños discapacitados. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay algunos casos puntuales, sí los hay, pero no en todas las fundaciones del país. Hay muchas fundaciones que están haciendo un trabajo loable, muchas entidades cristianas que están dando la milla extra, que están sembrando, que están de verdad sacrificándose por los niños de nuestro país. Y yo les exhorto a usted que hoy día se rasga la vestidura y sale opinando en las redes, aporte de su tiempo, aporte de sus recursos, vaya un día y déle una palabra a esos niños para que usted pueda servir y ser alguien que de verdad tiene la moral para hablar sobre este tema, que esto es importante. Usted puede sembrar su tiempo, usted puede. Antes de esta noticia, nadie colaboraba con las fundaciones y asociaciones, muchos recogiendo en latas y le cerraban las ventanas, ni siquiera para ofrendar una bolsa de comida o apadrinar a un niño. Es una tarea muy ardua, muy dura, que muy poca gente hace de corazón. Y los que lo hacen no pueden ser tomados y metidos en la misma bolsa que los que han cometido situaciones delictivas. Queremos darle las gracias al licenciado Tomás Herrera por su participación. Le damos las gracias también a toda esa vasta teleaudiencia y radioescucha del sistema de radio y televisión Osana. Queremos también dejarle este mensaje al Ministerio Público. Si ellos gustan tener derecho a réplica con nosotros, pues estamos acá para recibirles, para atenderles y dar oportunidad para que ellos también vengan y puedan dar su otro punto de vista. Sin más, el reverendo Macaulay, me despido de ustedes. Dios me lo bendiga ricamente y será hasta otra próxima entrega especial. Bendiciones. Amén, bendiciones.